Hola, ¿qué tal, Inge? Sí, te escucho, Inge. Se te escucha, Inge. Yo doy la clase hoy, Inge, de acondicionamiento térmico. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, se escucha, profe. Te escuchamos bien, profe. Ingeniero, yo estoy en las dos reuniones. Tengo dos reuniones abiertas. Ingeniero, yo estoy en las dos reuniones.
Buenas tardes. ¿Cómo están, gente? Buenas tardes, profe. Hoy nos toca dar acondicionamiento térmico. Voy a empezar a presentar. ¿Me escuchan todo bien, verdad? El ingeniero López Cano nos acompaña. Él se quitó la muela de juicio. Aún así está con nosotros. Está también el arquitecto Tomás y la ingeniera Claudia. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profes. Bueno, el arquitecto Tomás me va a seguir ayudando para dar, ¿cómo se llama? Para dar acceso a los que se están incorporando todavía. Yo voy a grabar un ratito. Bueno, acondicionamiento térmico es el tema que nos ocupa hoy. Es uno de los temas de inicio de nuestro programa. Es un tema ineludible. Todos los edificios, hasta las viviendas, desde las viviendas hasta las obras más grandes, necesitan de esta instalación de acondicionamiento térmico, dado en frío sobre todo, dado nuestro clima. También tiene componentes de ventilación y componentes específicos aplicados inclusive en los temas de sanatorios, hospitales que están tan concurridos ahora, ¿verdad? Por la etapa que tenemos. Entonces, Instalaciones 4 propone un poco ver esta instalación con ustedes. Vamos a empezar con una introducción, la parte teórica, definiendo un poco qué es lo que es el calor. El calor es una forma de energía que produce incremento de temperatura y también incremento de humedad. Es lo que nosotros necesitamos vencer con la instalación de aire acondicionado en un proyecto, en una obra. Hay que atender mucho el tema del calor y su propagación, cómo se propagan los diferentes materiales. ¿Por qué y para qué? Bueno, para seleccionar un poco los materiales. Fíjense que el calor se transmite desde las fuentes. ¿Cuáles serían las fuentes? Las fuentes son el sol mismo, son los artefactos eléctricos que tenemos dentro de los diferentes ambientes. Somos nosotros mismos que tenemos una temperatura de 36 grados en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando hay gente en un lugar, en un ambiente, eso es una fuente de calor. También los artefactos eléctricos, como dije. Y bueno, el calor se transmite de esas fuentes ¿a dónde? A los espacios y a sus componentes. Se transmite de tres formas: por conducción, por radiación y por convección. ¿Y de qué depende cada una de estas formas? Y bueno, y depende de qué material es el que está siendo bombardeado con el calor. Si nosotros aplicamos calor a elementos sólidos, como son los muros, los pisos, los vidrios, si nosotros le aplicamos calor a estos elementos, entonces el calor se conduce por contacto, y por contacto uno puede sentir, por conducción y al contacto uno puede sentir el calor en estos elementos, que se vuelven otra vez a convertir ellos mismos en fuente de calor
e irradian de vuelta el calor. Esto se le aplica calor, se calienta y vuelve a convertirse en calor. Los sólidos, ladrillo, madera, aplica pisos, muros. Bueno, entonces esa es una de las formas en la que se transmite el calor por los sólidos o en los sólidos y por conducción. Ahora, ¿qué es lo que se calienta también y lo que manipulamos con la instalación de aire acondicionado? El aire. El aire es un fluido. En los fluidos, el calor se transmite por convección, creando corrientes. El calor que hay dentro de este ambiente, que es generado por todas las fuentes que hablamos, genera unas corrientes en el aire, que son las corrientes de convección. Entonces se moviliza el aire dentro de nuestro ambiente. La otra forma de transmisión de calor y que viene de la fuente más importante es la radiación. Para la radiación no se necesita ningún material. La radiación viaja en el vacío desde el sol. Entonces, la radiación que produce el sol se impacta directamente en la obra, impacta en las nubes, impacta en el suelo y entra dentro de nuestros ambientes. Entonces, esas son las tres formas: la conducción en los sólidos, la convección en los fluidos, específicamente en el aire, que es el que a nosotros nos interesa enfriar en nuestro ambiente y con la instalación de aire acondicionado, y la radiación, que no necesita en realidad un medio y que es el componente que más aporta calor y el que más tenemos que vencer. Acá vemos un poco el tema de la convección. En este caso es un ejemplo de un radiador que está emitiendo calor. Calienta el aire del ambiente y el aire caliente sube y el aire frío baja. Acá ven, hay una temperatura de 26, hay una temperatura de 25, 24, 23 y va bajando. Y eso es lo que ocurre con los equipos de aire acondicionado. Si nosotros tenemos una salida de aire acondicionado que ponemos en la parte de arriba, va a sacar el aire acondicionado, el aire frío va a salir por arriba y va a bajar desplazando al aire caliente que va a subir. Entonces se va a formar lo que se llama el cielo raso térmico dentro del ambiente. Ese cielo raso térmico es muy importante porque nos define la altura que nosotros vamos a considerar para enfriar el volumen a refrigerar. Entonces, acá se ve la corriente de aire que se genera, todo lo que es aire caliente sube y todo lo que es aire frío baja. Hablamos entonces también de que el calor puede ser sensible y latente. Cuando dijimos el calor puede aumentar temperatura o puede aumentar humedad. Entonces, todos son conceptos teóricos para tener en cuenta que no solamente con el calor no solamente vamos a tener aumento de temperatura, sino también vamos a tener aumento de humedad. Y cuando hay aumento de humedad sobre un aumento de temperatura, la sensación térmica es la que sube y uno siente la sofocación. Por eso, en los climas húmedos, calurosos húmedos, se siente mucho más el calor que en los climas secos. Perfecto. No sé si hay dudas hasta acá. No. Hablamos del calor, de los tipos de calor y también de cómo se transmite el calor en los edificios, en los ambientes. Empezando de qué nos genera calor, cuáles son las fuentes, hablamos del sol, hablamos de los artefactos eléctricos, hablamos de las mismas personas y que eso calienta los materiales que tenemos a nuestro alrededor, ya sean sólidos, ya sean fluidos como el aire, y que nosotros, aparte de ese calor que se nos genera en sólido y en fluido, tenemos que vencer a un tercer calor que es el que viene del sol, de la radiación del sol. Hablamos del caso especial de los fluidos y del aire y cómo se genera una convección, una corriente de aire dentro del ambiente en el que el aire frío baja, el aire caliente sube y nos marca lo que es un cielo raso térmico
que se define en la salida del aire frío en nuestro equipo de aire acondicionado. Las fuentes de calor internas se tienen en cuenta las que están ya incorporadas al proyecto, los artefactos eléctricos, las luminarias, las personas, se tiene en cuenta también la orientación del lugar y los materiales empleados en la construcción, porque una vez que eso está definido en el proyecto ya se vuelve algo interno. Nosotros podemos manejar eso, podemos manejar la orientación del local, podemos evitar el oeste, podemos usar materiales aislantes, podemos usar aislación, podemos recubrirnos con verde. Fíjense cómo acá en la otra lámina se ve mejor. Eso es muy importante, pues son medios pasivos para evitar que suba tanto nuestro consumo de aire acondicionado. Recubrirnos con verde. El verde hace una sombrilla y ven cómo cubre o recubre, resguarda el edificio de lo que es la radiación solar. Entonces, en esta parte donde está el verde no le llega directamente al edificio y tampoco le llega al suelo, que vuelve a retransmitir en los sitios donde le está llegando la radiación. Entonces, eligiendo materiales aislantes, recubriendo con verde, eligiendo las orientaciones del local que sean correctas, no poniendo, por ejemplo, vidrios al oeste, nosotros podemos manejar lo que son las ganancias internas de calor y forzar menos, ocupar menos potencia de aire acondicionado para los equipos. Esas son cosas del proyecto que ustedes pueden manejar. Y las externas, bueno, ojo con lo que viene de afuera por radiación y que entra justamente por paredes, techos, vidrios y el mismo aire de infiltración de los locales. Cuando se tiene que tener una ventilación o cuando hay ambientes donde las puertas se abren y se cierran, también son ganancias de calor que se tienen en cuenta para computar cuál lo que es la carga térmica o cuál lo que es la necesidad de aire acondicionado de los ambientes. Cuando hablamos de la instalación de acondicionamiento térmico, buscaremos utilizar un conjunto de equipos para tener el control justamente sobre la temperatura, la humedad y la pureza del aire. Eso es lo que busca la instalación de acondicionamiento térmico, la instalación de aire acondicionado. Y que esto sea, lógicamente, independientemente del clima. Que afuera hayan 38 grados y nosotros podamos tener una temperatura de confort dentro de 22, 23 grados, independientemente de lo que hay afuera, del calor que está haciendo afuera. Entonces, ¿cómo sabemos? Así como hablamos de la resistencia del hormigón y decimos el hormigón 180, el hormigón 240, ¿cómo nosotros le damos medida al aire acondicionado? La medida del aire acondicionado se llama carga térmica y medimos en BTU hora o medimos en toneladas de refrigeración, que también es una unidad equivalente, tiene su equivalencia, es otra unidad de medida, y también hay una equivalencia en kilovatios o en potencia eléctrica, porque a medida que nosotros usamos equipos de aire acondicionado, estos equipos de aire acondicionado usan potencia eléctrica, entonces una carga térmica equivale a un consumo eléctrico. Acá vemos la relación. Una tonelada de refrigeración es igual a 12.000 BTU hora. Esos son los BTU hora, son a los que estamos acostumbrados. Usamos mucho BTU hora, vamos a usar un aire de 12.000, vamos a usar un aire de 24.000, un aire de 48.000. Pero cuando va creciendo la envergadura del proyecto, entonces se convierte en 1.200.000 BTU hora. Entonces, en vez de decir 1.200.000 BTU hora, decimos entonces 100 toneladas de refrigeración. Se usa para tener una unidad más chiquita, para poder manejar 100, 200, 300 toneladas de refrigeración y no la gran cantidad de BTU hora que eso representa, ¿verdad? Y bueno, y la equivalencia también es de 3.500 watts para saber un poco la potencia eléctrica que un equipo frío-calor, un equipo frío-calor que tiene frío y calor está consumiendo en un proyecto.
Cuando es solo frío, ustedes saben también que hay equipos que vienen solo frío, esta relación se reduce, va a 2500, 2000 dependiendo del equipo, pero cuando es frío-calor no es posible hacer la reducción. Entonces, cuando es calor, cuando usamos calefacción, sí o sí estamos consumiendo esa cantidad de kilowatts en potencia eléctrica. Eso va a venir después en la cuenta de luz y con eso le casamos a nuestro usuario también cuando establecemos las potencias de los equipos de aire acondicionado. De ahí que yo les hablaba, ver un poco los medios pasivos, utilizar las aislaciones, manejar los vidrios, nunca al oeste, o si es al oeste, ver la forma de aislar los vidrios, ¿verdad? El tema del vidrio del oeste es una cosa que se usa en el hemisferio norte, en los lugares fríos, para captar justamente el calor, porque el calor del sol entra a través del vidrio, pues ya no puede salir. Entonces se gana calor y eso interesa cuando hace frío, pero no interesa cuando hace calor. Sabemos que es muy lindo, muy estético, pero deberíamos buscar cortinas verdes, deberíamos buscar otro tipo de soluciones que son lindas también y aplicables a nuestro clima. ¿Por qué? Para tratar un poco de ser un poco eco-friendly, también amigables con el medio ambiente o razonables por lo menos con el medio ambiente y ir manejando ese consumo de aire acondicionado. Después vamos a ver, y esta es la raíz también de que van mejorando los equipos de aire acondicionado y a medida que tenemos un proyecto más grande, buscamos también equipos más eficientes de tal manera a consumir menos energía eléctrica. Y lógicamente, comprar un equipo más pequeño es más económico para el proyecto y así como también se reduce entonces el consumo de energía eléctrica. Acá les presento también una formulita. El ingeniero decía, nosotros vamos a ver algunas cosas que son simples operaciones. Esta formulita es para predimensionar la carga térmica o qué cantidad de aire acondicionado necesitamos para un local. Se usa simplemente el volumen del local en metros cúbicos dividido 50 y eso nos da el resultado en toneladas de refrigeración. El volumen del local, lógicamente, es área por altura. Les puedo mostrar acá un ratito un trabajo, no sé si se aprecia, un trabajo del año pasado. Ellos tenían una planta, ubicaron, ¿cómo se llama? 3 unidades de split conducto, 3 unidades de split conducto para establecer el aire acondicionado en esta oficina de planta libre. Y acá ven el calculito, cómo ellos definieron que necesitaban 3 unidades. Tomaron simplemente el volumen del local en metros cúbicos dividido 50, le sale 11 toneladas de refrigeración, casi 12, para pasar a BTU hora multiplican por 12.000 y ahí definen 3 unidades de split de 50.000 BTU hora o 48.000 BTU hora, depende de qué viene en el catálogo del fabricante. Muy sencillo, muy sencillo. El tema es la definición, el quid de la cuestión es la definición del volumen. Tomar bien cómo se define el volumen, tomamos bien cuál es el área a refrigerar, así como tomamos también cuál es la altura correspondiente a refrigerar. Ahí tenemos el volumen, acá se ve un corte de lo que es el ducto y cómo va saliendo hasta lo que es ¿cómo se llama? El cielo raso. Esto está viniendo del evaporador, sale el ducto y de la boquilla de insuflamiento, para abajo del nivel del cielo raso, entonces es la altura. La altura de montaje. Entonces el volumen sería la altura de montaje por el área a refrigerar. Bien sencillo. Entonces ahí, ¿qué es lo que suele suceder? Que de repente si tenemos otro tipo de aire acondicionado, tenemos por ejemplo un split normal que tiene un evaporador que está saliendo por acá,
tomar entonces la altura de salida, siempre la altura de salida del aire para tomar nuestro volumen. Esto lógicamente es o se trata de un predimensionamiento. Esto sale por exceso. Si se van a meter todos los componentes, todas las cargas, las ganancias de calor de los ambientes, de los proyectos en programas, así como hacen los que calculan este tipo de cosas, este tipo de instalación, a lo mejor les sale menos, a lo mejor les sale un poco más, pero esta es una idea bastante aproximada, o te da la fórmula de la carga térmica del volumen sobre 50, una idea bastante aproximada de el consumo de aire acondicionado. Otra forma también es multiplicar 1000 por el área. Y eso da normalmente en BTU hora. Eso usan mucho también porque es muy directo, 1000 por el área, pero ahí, ojísimo con la altura, porque a lo mejor para una altura mayor eso ya no está verificando. Por eso a mí me gusta esta formulita más, porque yo ahí tengo los parámetros completos, tengo tanto el área como la altura. Y es lo que me gustaría que guarden ustedes para su legajo de obras, que es la correlativa de esta materia. Bien, entonces vamos a hablar ya de los equipos, porque ahora ya salimos de la introducción fuerte teórica, ¿verdad? Donde ustedes ya tienen el concepto de calor, de tipo de calor, de fuentes de calor y también un poco el predimensionamiento, entienden lo que son las toneladas de refrigeración, entienden lo que son los BTU hora. Entonces vemos qué tenemos para poner en el proyecto, qué es lo que tenemos. Tenemos los equipos de expansión directa y los equipos de expansión indirecta. Esta es una clasificación. Los equipos de expansión directa enfrían el aire, directamente el aire del ambiente, a eso se refiere. Y los equipos de expansión indirecta necesitan un intermediario para llegar al ambiente. Eso es muy útil. Los equipos de expansión indirecta son más grandes, pero al tener el intermediario, que en este caso nosotros o la tecnología determinó que el agua va a ser nuestro intermediario, nos permite también alejar todo lo feo, todo lo que es sala de máquinas, alejar de lo que es el ambiente a refrigerar. Entonces nosotros enviamos agua fría, enfriamos agua en una sala de máquinas, enviamos el agua fría a través de cañería por medio de bombas hasta los ambientes y podemos tener esa ventaja, ¿verdad? Tenés un equipo, son sistemas más grandes, pero que nosotros podemos manejar mayores volúmenes a refrigerar, mayores cargas térmicas y también podemos nosotros ocultar las salas de máquina para nuestro beneficio estético, arquitectónico. Acá tenemos los equipos, fíjense, tenemos los compactos de ventana, tenemos los split que conocemos, tenemos el split conducto, que era justamente el que le mostré el ejemplo en la oficina. Split significa división, ¿sí? Entonces, en un equipo de ventana tenemos todos los componentes de un sistema de enfriamiento juntos, y en un split, lo que hace el split es dividir los componentes. Dividimos compresor condensador por un lado y evaporador por otro lado. Lo mismo acá, tenemos evaporador por un lado, compresor y condensador por otro lado, estamos dividiendo. Hasta acá, el rooftop, por ejemplo, es un equipo compacto también. Acá no hay división, esto no es un split. Acá, igual que en el de ventana, tenemos todos los componentes en esta misma caja. Es como un aire de ventana, podríamos teorizarlo de esa manera, como un aire de ventana, pero mucho más grande, y se llama rooftop, porque se coloca en el techo. Esto se coloca en el techo y de acá sale el ducto para el ambiente. Entonces, hasta el rooftop o hasta el equipo compacto son sistemas directos, sistemas de expansión directa. Quiere decir que con estos equipos nosotros vamos a tener la posibilidad de enfriar aire directamente en el ambiente. Acá, a partir de los chillers, o los que ya son los equipos que cuentan con chiller, ya vamos a nosotros enfriar el agua en estas máquinas. Este es un chiller a tornillo y este es un chiller con ventiladores. En este
en estos dos equipos, en estas dos máquinas, nosotros con estos dos sistemas enfriamos agua y bombeamos el agua a los ambientes. Entonces, después es el agua fría la que entra a los ambientes para poder enfriar. Por eso son indirectos. Entonces, hasta acá tenemos directo y acá indirecto. Vamos a ver. Acá está. Sistema de expansión directa, equipos de ventana, equipos de split, equipos compactos. Y los indirectos ya son los condensados por agua o condensados por aire, que veíamos también acá. Este es el condensado por agua, este va a necesitar otro componente. Y este es por aire, cuenta con ventiladores, ya su sistema de refrigeración o de condensación ya es incorporado. Esto otra vez necesita otra maquinaria que se llama torre de enfriamiento. Nosotros vamos a ir desglosando punto por punto, sistema por sistema, para ver las posibilidades. Y así que no nos vamos a apurar, porque vamos a ir viendo parte por parte. Solamente quería que vean también esta flecha verde que va creciendo, implica, y quiero que tengan en la mente, la envergadura del proyecto y cómo cuando vamos subiendo de metros cuadrados a refrigerar, vamos nosotros que tener que ir buscando, les decía yo, equipos más grandes, equipos, justamente, veíamos acá, las toneladas de refrigeración están justamente en función directa al volumen a refrigerar. Mayor volumen a refrigerar, mayor carga térmica, mayor equipo, ¿sí? Entonces, mayor proyecto más grande, necesitamos mayores potencias, equipos más grandes y equipos que al ser más grandes necesitan también ser más eficientes. Por eso se fue buscando el avance para ir encontrando las ventajas tanto en colocación, en estética y también en funcionamiento, en operación, en mantenimiento, en consumo. Entonces estas son las posibilidades y esta es la escala. Proyectos más pequeños, una vivienda, acá ya hablamos en un split, puede ser una vivienda, puede ser un comercio. Si tenemos un split conducto ya podemos usar en una oficina con más metros cuadrados. También se puede usar un rooftop en una oficina o un compacto en una oficina o en un salón de usos múltiples, en espacios comunes, porque esto también implica que si yo tengo un solo equipo de aire acondicionado, voy a tener una sola temperatura en el ambiente. Por esto, cuando hay un solo equipo de aire acondicionado, cuando hay un solo evaporador, que es el equipo que manda en la temperatura, yo tengo que estar pensando en ambientes y espacios de uso común. Porque yo, por ejemplo, no puedo tener en un lugar donde voy a necesitar, por ejemplo, no sé, en una sala de congreso, donde yo tengo por un lado los espacios donde está la gente, donde hacen asamblea, donde están los parlamentarios, y por otro lado tengo las oficinas. Yo no puedo pensar en tener todo prendido a la vez. Tengo que pensar en apagar estos espacios comunes que me generan grandes cantidades de consumo si es que voy a tener funcionando solamente una parte de oficinas. ¿Me explico? O, por ejemplo, un ejemplo más evidente, si yo tengo un hotel o tengo un edificio corporativo, es el ejemplo más evidente. Si tengo un edificio corporativo donde todas las oficinas funcionan a la vez en un horario de 8 a 6 de la tarde, yo tengo mi sistema de agua helada que está funcionando, que se prende y funciona y alimenta todo el edificio. Pero tengo también, a partir de las 6 de la tarde, le tengo a la parte de recepción, seguridad, ¿verdad? Yo no voy a tener prendido 200 o 300 toneladas de refrigeración para la sala de control o la sala de seguridad
del edificio. Quiere decir entonces que yo voy a tener que tener un split ahí y usar, ¿cómo se llama? El split ahí, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos viendo los usos, vamos a ir viendo usos, vamos a ir viendo los espacios para ir un poco diseñando, definiendo. Ese es el objetivo también de Instalaciones 4. No solamente que ustedes conozcan estos equipos, sino que puedan definir cuándo usar estos equipos y que puedan dimensionar cuándo usar estos equipos a través de su mismo proyecto, de las medidas de su mismo proyecto. Y una vez que definen los equipos que van a usar, saber un poquito dónde se ubican, cómo incorporar eso al diseño de sus diferentes plantas. Siempre teniendo en cuenta los factores para una buena instalación, que es la temperatura, la humedad, el movimiento del aire y la renovación del aire. Temperatura, el rendimiento de un equipo de aire acondicionado es un equipo de aire acondicionado en temperatura alcanza 10 grados menos que la temperatura exterior a la sombra. Esos son los ciclos de refrigeración estándares, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos afuera 33 grados, alcanza el equipo sin forzarse 23 grados, o es lo que el equipo va a bajar 23 grados como una temperatura interior. Estos 23 grados se mencionan porque son también una temperatura de confort que se estudió que la gente a 23 grados, personas que no se están moviendo, no tienen frío y tampoco se sobrecarga el consumo de aire acondicionado. Entonces, temperatura, ver un poco, manejar, como les decía, los rendimientos de los equipos, manejar cómo queremos que se controle la temperatura. Les decía yo, un evaporador, una temperatura. Si nosotros queremos que funcione todo junto el edificio, entonces, si tenemos, y que a una sola temperatura, entonces tenemos que ver equipos que funcionen todo junto también. Si queremos compartimentar, si nosotros tenemos diferentes oficinas, entonces tenemos que ver diferentes evaporadores. Entonces eso nos va condicionando un poco también nuestro sistema. ¿Cómo se va a controlar la temperatura? ¿Se va a controlar una temperatura uniforme o cada uno va a tener el control? Es un criterio de diseño también que se tiene que tener en cuenta en la buena instalación. La humedad relativa al ambiente debe ser del 50%. Eso es lo que siempre se busca. Por debajo del 50%, la humedad de humedad ambiente se genera sequedad en ojos, en todas las mucosas, ¿verdad? Garganta. Y por encima ya viene el fenómeno de la condensación. Cuando tenemos superficies frías, empiezan a aparecer gotitas, empiezan a visibilizar las gotitas de vapor de agua que están contenidas normalmente en el aire. ¿Y eso qué nos genera? Nos puede generar humedad. Entonces, eso no queremos. Entonces, buscamos el balance de la humedad. El movimiento del aire es otro factor. ¿Para qué nos va a servir este factor? Este factor nos va a servir para tener en cuenta un poco dónde vamos a ubicar nuestras salidas de aire acondicionado. Buscamos tener un movimiento uniforme, o sea que vamos a tener que distribuir las salidas de aire acondicionado de manera uniforme para que sea realmente, para que llegue el aire a todos lados del ambiente. Y aparte, evitar que sea violento y que produzca un efecto refrescante y estimulante y no un efecto de enfriamiento excesivo en las personas. Por eso, por ejemplo, la salida de aire acondicionado sobre la cabeza de las personas es lo que se trata de evitar, y de ahí se busca un poco la ubicación de los equipamientos, o se tiene en cuenta para equipar o para colocar cuáles son las salidas de aire acondicionado. Se usa la planta equipada con los muebles para no generar justamente el enfriamiento sobre la cabeza, el enfriamiento sobre los pies, el enfriamiento sobre la espalda de las personas. Ok, ¿qué pasa cuando no hay movimiento de aire? Y bueno, no se siente esa sensación de estar refrescado.
y no se distribuye ni el calor ni la humedad en forma uniforme. Otro dato importante es la renovación del aire. Nosotros ¿qué hacemos los seres humanos? Respiramos oxígeno y exhalamos anhídrido carbónico, ¿verdad? El anhídrido carbónico o el CO2, ¿verdad? Monóxido de carbono es otra forma, otro nombre, anhídrido carbónico. Es una sustancia tóxica, es un desecho del organismo. Eso se acumula dentro del ambiente. Aparte que consumimos el oxígeno, van subiendo también los niveles de CO2 en el ambiente. Por eso es que la renovación de aire es un elemento de la buena instalación. Y se tiene que tener muy en cuenta cuando se habla de grandes sectores con muchas personas, porque lógicamente tener 2 o 3 personas no es tanto el impacto en el ambiente, pues si empezás a tener 20, tenés un aula, tenés un banco con sala de espera, tenés un sanatorio con 20 personas esperando que se la atienda. Necesitas ocuparte de la renovación del aire y los equipos nos permiten ocuparnos de la renovación de aire. En los equipos de aire acondicionado que tienen sistemas indirectos, podemos ver la forma de renovar aire a través del equipo de aire acondicionado. En el compacto la misma cosa. En el de ventana la misma cosa. El que tiene problema de renovación de aire porque no permite son los split. Entonces, con los split hay que ver también una instalación si tenemos justamente el caso que veíamos de la oficina y la infiltración, el aire de infiltración de abrir y cerrar las puertas o de tener ventanas de repente abiertas, no nos funciona como renovación de aire. Entonces ahí hay que ver la instalación también de extracción, renovación de aire, una instalación diferente a la de aire acondicionado, en donde tendremos seguramente extractores de aire incorporados y sistemas de ductos incorporados para meter y sacar aire del ambiente. Como les digo, el split es el que está un poco limitado con respecto a renovación de aire, no así los otros sistemas con los que se puede incorporar renovación de aire sin ningún problema. Bien, acá tenemos un corte de lo que es un aire acondicionado de ventana y también las potencias en las que viene este equipo. Este es el muro. Acá tenemos la parte interior del ambiente. Acá tenemos la parte exterior, la parte que sale afuera. Nosotros vemos acá, ya estamos empezando a ver los diferentes componentes que están dentro de la caja. Vemos, y ya voy a ir resaltando porque ya les hablé, ya les bombardeé con el tema del evaporador, el condensador, el compresor. Acá ya se ven. En lo que es, todo lo que es evaporador es donde ocurre el tema del intercambio del aire del ambiente con el frío. Este rulito que está acá es una serpentina, ¿sí? Una serpentina que va a estar fría, y entonces a través del efecto también del ventilador va a lograrse que el aire entre dentro del aire acondicionado y vuelva a salir del aire acondicionado una vez que haya pasado por esta cañería fría y que se haya enfriado de esa forma, tanto por el soplado del ventilador como por haber intercambiado ese frío con la cañería fría que se llama serpentina y que se encuentra dentro del evaporador. El compresor y el condensador son los que logran que esta serpentina se enfríe. ¿Cómo? Enfriando el refrigerante que funciona o que es recorrido por este ciclo o por estas cañerías y por este circuito cerrado, ¿verdad? Acá les estoy mostrando a nosotros realmente lo que nos interesa como proyectistas es colocar esto en este muro, ¿verdad? Y después vamos a ver
un poquito del ciclo de refrigeración y vamos a volver sobre esto. Otra cosa que nos interesa también acá es lo que es ¿qué capacidades tenemos estos equipos? 0.75, un TR, desde 9.000 BTU, ¿verdad? 9.000, 12.000, tenemos hasta 24.000 BTU para tener estos equipos. Estos equipos sabemos bien cuáles son sus desventajas, ¿verdad? Tenemos que tener posibilidad de sacar al exterior y esto que se vea no es muy estético, ¿verdad? Esa es principalmente la desventaja de todos los equipos que se pueden ver y que no se colocan embutidos en el cielo raso, ¿verdad? Después tenemos los split. Acá por lo menos el compresor, como les dije, sale afuera, compresor condensador, es una unidad exterior, sale afuera de la obra, del proyecto. Tenemos que prever igualmente el lugar para colocar esta unidad y después colocar la unidad interior, que es el evaporador. De la misma manera, entra aire, porque acá hay un sistema de ventiladores que hace que absorba el aire del ambiente, pasa por la serpentina, hay un intercambio de frío y sale enfriado de vuelta al exterior. Al interior sería que es el interior del ambiente, ¿verdad? Esto viene también en cassette y acá les decía, acá podemos ocultar en el cielo raso. Son muy, muy buscados estos equipos, ya que podemos esconder el exterior, la unidad exterior afuera, compresor condensador, y esconder el cassette en el cielo raso. Pero ojo, ya que esto, todos los equipos, en realidad, todos los equipos tienen en lo que es, en lo que es esta unidad fría, tienen lo que se llama la condensación, porque les hablé yo. Toda superficie fría hace que se materialice el vapor de agua que está flotando en el aire. Entonces, eso genera las gotitas. Hay que colectar el agua que se evapora, el agua que se condensa dentro del evaporador. Y entonces, acá no hay problema, en el aire de ventana nosotros vamos a tener una bandeja de eliminación, que va a tener un cañito que nosotros podemos embutir en la mampostería y llevar hasta embutir en la mampostería, puedes colocar debajo de los pisos y llevar hasta un desagüe. Pero ¿qué pasa con este que está en el cielo raso? Va a tener una salida de condensación o un desagüe, va a tener, y nosotros todos tenemos que llevar también esto, tenemos que armar todo lo que es la red de desagüe de este evaporador encima del cielo raso y buscarle la forma también para que llegue a un desagüe. Y tiene que tener pendiente, tenemos que lograr conducir esa agua hasta que llegue exitosamente y sin filtraciones a un desagüe. Entonces, ¿qué pasa si esto no se hizo bien, el desagüe, no se previó ni se tuvo luego en cuenta? Y bueno, ahí hay problemas a la hora de construir porque no se puede construir mal, hay que movilizarse si es que no se tuvo en cuenta. Y si se construyó mal, imagínense, va a haber goteras, humedades en el cielo raso terminado, totalmente horrible, ¿verdad? Muy, muy malo, y va a haber que volver a hacer de vuelta el desagüe. Entonces, esas son también las precauciones, no quiero decir limitantes, porque no lo es. Si se hace bien y correctamente, no hay ningún problema, pero son las precauciones que hay que tener con los equipos cassette. Otro tema, fíjense, acá ya estamos hablando, cuando hablamos de los split, estamos hablando para solucionar entre 3 y 6 toneladas de refrigeración. Va subiendo la carga térmica, va subiendo la solución, va subiendo la envergadura de nuestro proyecto, las posibilidades, ¿sí? Y una cosita más para mantener o para hablar. Yo tengo un split. A este yo le puedo poner 23 grados. Y si tengo, diferentes ambientes, yo puedo poner entonces diferentes splits
y voy manejando independientemente la temperatura de cada ambiente. Por cada evaporador que yo estoy usando o que estoy teniendo, yo puedo manejar la temperatura. Acá vemos otro ejemplo del split y que es justamente el que les mostré al principio que hizo el compañero del semestre pasado. Calculó para su oficina, usó este sistema. Se tiene una unidad, es un split dividido para conductos, ¿sí? Se tiene una unidad condensadora afuera, se está colocando acá sobre una losita de hormigón, porque esto tiene un peso. Acá se ve perfectamente el ventilador. Este ventilador sopla, o sea que absorbe aire del exterior para refrigerar el condensador. Está una refrigeración del condensador por aire. Todos los ventiladores absorben el aire por detrás y soplan por delante. Es el principio del ventilador, ¿verdad? Entonces, le está soplando aire al condensador. El condensador es una unidad caliente, ¿sí? Entonces, acá detrás de este condensador, ¿qué clase de aire va a salir? Aire caliente. Igual que en el de ventana, detrás del condensador, en la parte exterior, sale aire caliente, aire a 45 grados. Pero esto está en el exterior y bueno, podemos ocultar y ubicar en un lugar estéticamente, o sea, que no afecte la estética del edificio y que sea también, después vamos a ver los puntos, los criterios de ubicación, que sea también un lugar que tampoco sea tan difícil de hacer el acceso. Tiene que tener un acceso. Bueno, todas las instalaciones tienen que tener en cuenta el acceso para mantenimiento o para operación. A veces tanto queremos ocultar para que no sea feo, que terminamos escondiendo de tal forma y volviendo inaccesible el sitio de ubicación. Y eso no es un buen proyecto. Un buen proyecto tiene que ser estético y funcional, estético y funcional, estético y funcional, no solamente estético. Y por supuesto, económico. Por eso siempre buscamos también la economía lo máximo que se pueda. Si podemos nosotros no alejar... Sí. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, claro. Dice que hace rato el compañero usó 3 equipos de 50.000. Y no estaría mal, por ejemplo, si usas 4 equipos de 40.000, por ejemplo, ahora no está mal. No, no está mal, no está mal. Seguramente usó eso por que encontró ese tamaño comercial de los equipos y también para no tener tantas salidas ¿cómo se llama? De ductos, ¿verdad? Dale, profe, gracias. Dale. Bueno, entonces estábamos hablando del condensador en la unidad afuera y les decía, esto está acá bastante cerca porque hablamos de economía también. Busquemos nosotros el equilibrio siempre como proyectistas en un lugar que a ustedes les va a quedar para un lugar técnico, que ustedes puedan disimular en el proyecto, pero tampoco que esté tan alejado, porque mientras más alejado esté, más cañería yo voy a tener que utilizar y eso me va a encarecer el proyecto. Entonces, esta unidad condensadora enfría el gas para esta unidad evaporadora interior, ¿sí? De esta unidad evaporadora interior sale el ducto con el aire frío. Acá se ve la unidad evaporadora interior y el ducto que va saliendo, la unidad evaporadora interior y el ducto que va saliendo para refrigerar los ambientes. Acá, por ejemplo, se ve uno parecido, pero acá la unidad es de techo, no es tipo gabinete de pie que se pone a nivel de piso. Acá se ubica en el techo. Entonces, ven los ejemplos del equipo split dividido para conductos. ¿Esto dónde entonces nos va a servir? Hablamos de que un evaporador nos ofrece la posibilidad de una temperatura. Entonces, ubiquemos esto en lugares de uso comunes, donde vamos a tener una sola temperatura y donde todos van a estar usando el aire a la vez. Eso nos ahorra muchísimo
después en consumo de energía eléctrica. Este es el ejemplo entonces del planito que vimos al principio, donde él entonces ubicó en una oficina, en un piso de oficinas, este sistema. Bueno, acá vemos, por ejemplo, el compacto conductos. Este se ubicó en un techo, es por eso rooftop. Y vemos cómo tiene también acá todas las unidades están adentro, hay evaporador y compresor. Este es el ventilador del compresor, por acá va a salir el aire caliente. Y este es el ventilador del evaporador, por acá va a salir el aire frío a los ambientes. Esto se coloca sobre la losa de techo y el ducto tiene que llegar hasta él y acá sería el nivel del cielo raso. Interesante también es tener en cuenta cómo entra el aire del ambiente a este equipo para que se pueda dar la refrigeración. Tiene que tener un ducto también de entrada. Entonces, tiene doble sistema de ductos. Le llega el aire del ambiente caliente, enfría el aire y lo devuelve frío. Entonces, hay doble sistema de ducto. Lo mismo acá, fíjense, el aire se llama aire de retorno, es el aire que entra en el evaporador y dentro del evaporador se enfría y de ahí va al ambiente. Hay dos sistemas de ductos. Eso ustedes tienen que poner en su planta y en su corte para entender y se tiene que estar dentro del cielo raso. Entonces dijimos, entender un poco instalaciones les da un poco las opciones, cuáles son los equipos, dónde podemos usar y cómo podemos ubicar estas unidades dentro de nuestro proyecto. Ustedes ven que nada de esto tiene medidas. ¿Por qué? Porque ustedes van a dimensionar, ustedes van a decir, bueno, yo voy a necesitar un equipo compacto, este tipo rooftop voy a usar y yo necesito que tenga 20 toneladas. Ese equipo de 20 toneladas tiene unas dimensiones, tiene un peso, y un equipo, si otro dimensiona que necesita de 16 toneladas, ese va a tener otra dimensión, otro peso, por eso acá no está acotado, y yo no les puedo decir, bueno, acá este ducto tiene 60 centímetros, y esto mide 1,20 m, no les puedo decir porque va a depender de cada proyecto. El tema aire acondicionado, ustedes van a tener que definir, porque ustedes son los dueños del proyecto, el arquitecto es el dueño de su proyecto y lo que hace es recopilar información de los ingenieros en estos temas técnicos. Pero el arquitecto tiene que tener propiedad, tiene que poder saber y entender qué y cuál es el equipo que necesita en su proyecto. Ustedes van a estar en condiciones de decir, yo voy a usar sistema compacto, yo voy a usar sistema de agua helada, yo necesito ubicar chiller, yo necesito ubicar torre de enfriamiento y necesito ubicar unidades manejadoras de aire acondicionado. Así va a funcionar. Entonces le dan al ingeniero y que el ingeniero calcule y el ingeniero les pase las medidas para que se pueda incorporar en la etapa de proyecto. Pero en la etapa de anteproyecto ustedes tienen que estar definiendo, entendiendo y definiendo en consulta con ellos si quieren también, lógicamente, pero entendiendo muy bien cómo va a funcionar su edificio para poder tomar las decisiones de equipo de aire acondicionado que van a usar. Y en general en todas las instalaciones es lo mismo. Ustedes van a decidir el tipo de ascensor, ustedes van a decidir el tipo de iluminación, ustedes van a ya ir diseñando todas las instalaciones y toda la arquitectura de manera preventiva en prevención contra incendios y ustedes van a definir cómo va a funcionar el edificio y van a tener que tener bien claro con relación a las normas también en la parte de incendio. Entonces, es el espíritu un poco de la clase, ir fijando cuándo yo puedo usar un split, cuándo yo puedo usar un compacto y cuándo yo voy a usar un chiller. Fíjense, acá tenemos el condensador, es mucho más grande que este, pero
básicamente tiene las mismas unidades, solamente que ya es más grande. Tenemos condensador, compresor, chiller, va a enfriar agua. Esto está refrigerado por aire porque tiene ventiladores. Fíjense, de 50 a 350 toneladas de refrigeración están pudiendo resolver con estos equipos. Hay inclusive menores potencias, pueden encontrar ya desde 30. Pero es óptimo usar en este rango, entre 50 y 350 toneladas de refrigeración. Acá, por ejemplo, ven el que es enfriado por agua. El que es enfriado por agua también es un chiller. Entre 20 y 380 toneladas de refrigeración. Vemos el chiller que ya les dije, este va a ser refrigerado con agua, entonces tiene lo que es la torre de enfriamiento, es un componente adicional, y todos tienen lo que es el evaporador en los ambientes. Entonces, ¿qué hacemos? Enfriamos agua en el chiller y bombeamos a través de cañerías a los ambientes que van a estar, van a tener cercano al ambiente a refrigerar los evaporadores. En el caso de sistema agua helada, hay dos tipos de evaporadores. Una son las unidades manejadoras de aire acondicionado, que son tipo gabinete, así como estas. O sea, muy parecido el esquema esto, pero más grande, más grande. ¿Por qué es más grande? Porque estoy procesando más cantidad de aire, ¿eh? Tengo mayor volumen que cubrir, por eso son más grandes. Entonces, tenemos unidades manejadoras que son tipo estas y tenemos también fan coil que son así, miren. Pueden ser como tipo cassette, evaporador al final, y también así, tipo, ¿cómo se llama? Caja, tipo cassette y tipo caja. Pero básicamente también el chiller o también los equipos indirectos tenemos una unidad grande exterior que se encarga de enfriar el agua. Esa agua es bombeada a los ambientes a través de bombas y cañerías. Llega a los evaporadores que están en los ambientes, que pueden estar en gabinetes o pueden estar en el ambiente mismo. Esto se coloca en gabinetes y esto se coloca en ambiente mismo, en el ambiente mismo que estoy refrigerando. Ahora vamos a ver más detalles. Último para decir, bueno, este equipo de chiller funciona autónomamente, su refrigeración es con ventiladores incorporados. Este otro tipo de chiller que es con tornillo necesita un circuito anexo de torre de enfriamiento para refrigerar este condensador. Acá tenemos el chiller que bombea agua al ambiente, pero el chiller necesita de la torre de enfriamiento para poder funcionar, para poder refrigerar su condensador. Acá el condensador simplemente se refrigera con aire. Acá está el ventilador que absorbe aire de afuera y saca el aire caliente afuera y refrigera el condensador, pero acá en este caso no hay ventilador, sino que hay un circuito de agua que está refrigerando este condensador. Y dentro de la torre de enfriamiento se enfría el agua para refrigerar el condensador. Dentro de la torre de enfriamiento sí hay ventiladores que ayudan a la refrigeración del agua. Vamos a ver después con más detalle cómo funciona. Bien, ¿cómo hacemos la elección del sistema entonces? Acá están algunos parámetros, hay algunos parámetros para tener en cuenta, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el tipo de estructura que vamos a tener, la cantidad de espacio a refrigerar, el número de ocupantes, el tipo de actividad que realicen. El número de ocupantes, el tipo de actividad que realicen, este número de ocupantes se refiere mucho a si vamos a necesitar un sistema que va a requerir ventilación o si podemos
amigarnos nomás con un sistema que ya nos da la ventilación, la renovación de aire. El tipo de actividad se refiere mucho al uso, a lo que les decía, ¿se usa todo junto o se puede usar por partes? La cantidad de espacio, lógicamente, es para saber qué carga térmica necesitamos, para dimensionar. Y el tipo de estructura también nos sirve para compartimentar, para dividir. Si nosotros tenemos, vamos a ver el ejemplo, que compartimentar sí o sí por la estructura, porque tenemos, por ejemplo, una junta de dilatación que nos divide el espacio del edificio en dos bloques diferentes y no podemos cruzar esa junta de dilatación con ductos que no son flexibles, ¿verdad? Que son rígidos. Entonces ahí ya dividimos de entrada nuestra carga térmica y ya le tratamos a ese edificio como dos edificios independientes a solucionar. Y usamos la mitad de la carga en cada caso. Pero se tiene que tener en cuenta cómo se está comportando nuestra estructura si tenemos ese caso de la junta de dilatación. O si son, de hecho, luego ya bloques independientes. ¿Y cuáles son los pasos? Entonces, identificamos bien, tenemos claridad sobre cuáles son los sistemas y tecnologías disponibles. Conocemos perfecto el detalle, sabemos que hay ventana, split, compacto conductos, sistema BRB, sabemos que hay rooftops, sabemos que hay split conducto, sabemos que hay chiller con torre y chiller sin torre. Tenemos claridad sobre eso, primer punto. Segundo punto, verificamos cómo debe funcionar el sistema de acuerdo a la actividad y a las divisiones estructurales. Entonces ahí dividimos. Empezamos a hacer las divisiones para saber, bueno, vamos a tratar este bloque, este otro bloque, o puede ser el caso también, vamos a tratar todas estas áreas comunes y vamos a tratar estas áreas específicas que necesitan independencia. Qué sé yo, todos los pisos de los funcionarios y la sala de reuniones y el directorio, son diferentes áreas. Y eso también tener claridad. Tercero, las divisiones estructurales. Bueno, tenemos los bloques. Y cuarto, determinar los espacios a refrigerar en cuanto a su volumen. Una vez que dividimos, bueno, ahí ya tenemos la área y podemos, como vimos cuáles son los sistemas que vamos a usar, ya vamos tirando. Bueno, acá yo voy a usar ductos, así que me caso nomás ya con la altura del cielo raso y punto. Entonces ya están direccionando ustedes en su primer chute cuál es la altura que van a tener. Igualmente, no hay demasiadas modificaciones también entre un ducto y poner nomás el split. No es mucha la diferencia para un primer dimensionamiento. Pero si ustedes ya saben que van a hacer ductos, no tengan miedo. Usen nomás ya la altura del cielo raso. Sacan los volúmenes. Y luego aplican la formulita para cuantificar la carga térmica y finalmente definir si estamos yendo por el camino adecuado. Para finalmente tomar ya la decisión de cuáles son los equipos que vamos a usar. Porque también cuando nosotros decimos vamos a usar sistema agua helada, no se queda ahí. Tenemos que decir también, bueno, por piso se va a hacer, porque vamos a tener las UMAS en los espacios comunes, vamos a tener las unidades manejadoras en los espacios comunes y vamos a tener fan coil en tales partes. Y eso hay que calcular cada unidad. Entonces, no solamente la carga térmica del equipo madre, que es el compresor, sino también la carga que va a servir los evaporadores. Porque, por ejemplo, el ejemplo más clásico, en un multi-split, ustedes van a tener una capacidad grande de compresor y después los evaporadores van a tener menor capacidad. La suma de los evaporadores me va a dar la capacidad del compresor. Pero con decir solamente la capacidad del compresor en BTU hora, no está completo el tema. Hay que cuantificar también los volúmenes que van a servir cada evaporador. Acá hay un ejemplo en una planta oficina, volvemos al ejemplo. Vamos a calcular el volumen a refrigerar. Hay que ver justamente cuál es la altura de montaje
voltaje, una altura si es un multi-split nomás, es otra altura si van a usar compacto conducto o split conductos. Y calculan y definen el sistema. Para eso deben comprender cómo funciona. Esto funciona todo a la vez. Es una oficina que funciona todo a la vez. Tal vez acá haya un área principal o una oficina principal, no estoy viendo. Así como veo, funciona todo a la vez. Y también, ¿cómo funciona el edificio? Eso también es clave. Esto funciona por piso, porque yo voy a alquilar por piso, o funciona como un edificio corporativo donde todas las plantas pertenecen a un solo dueño y requieren tener su propio sistema de aire acondicionado en todas las plantas. Eso también define mucho cómo y cuánto. Si funciona por piso es un cálculo, si funciona completo es otro cálculo, ¿sí? Acá se ve el tema de la estructura. Esto está obviamente dividido. Entonces ya calculemos por separado los volúmenes o los edificios ya entre sí. También, entonces, de ahí se desprende que acá vamos a tener que ubicar un grupo de unidades y acá vamos a ubicar otro grupo de unidades. ¿Cómo ubicamos los evaporadores? Esto ya es cuando definimos nuestro sistema. ¿Cuáles son los parámetros de ubicación de los evaporadores? Vemos las salidas, ya dijimos, en relación al equipamiento. Vemos salidas para cubrir uniformemente el espacio. Y tenemos en cuenta también el mantenimiento. A los evaporadores también hay que hacerles mantenimiento. No podemos poner evaporadores en lugares inaccesibles. Cuando yo les hablaba de los compresores, pero con los evaporadores se da la misma cosa. La ubicación de compresores, tener en cuenta el peso, tener en cuenta las dimensiones reales para que pueda entrar. Famosas las paradojas que inventan en los balcones. Ponen multi-split, deciden poner en sus departamentos, deciden poner multi-split, no tienen en cuenta el tamaño real del compresor, no entra en el balcón. O dicen, bueno, entonces, me equivoqué, voy a poner split. Ponen los split todos uno encima de otro, en el sentido que su ventilación se ve entorpecida porque no tienen en cuenta las dimensiones reales de los equipos. Ustedes catálogo en mano tienen que ubicar con las dimensiones los equipos en sus proyectos. Por eso se llama proyecto, porque se detalla, tiene que tener detalle que sirva y que sea real para poder construir. Tener en cuenta entonces la ventilación, tener en cuenta la distancia del evaporador, que les dije por el tema de la economía, y tener en cuenta también el mantenimiento. Acá vemos el ejemplo, el compresor, tenemos una losita o se tiene en cuenta que tiene un peso. La ventilación en este caso es hacia arriba, el aire caliente es hacia arriba. Después, a ver, tiene unas dimensiones reales. Entonces, esto hay que tener muy en cuenta para poder ubicar correctamente. Y tiene un volumen, es algo que se ve. Ahí entran ustedes para tratar de disimular sin entorpecer el acceso. A ver. Creo que yo tenía por acá un ratito. Acá, por ejemplo, en este tipo de compresor, el aire sale de esta manera. No es de manera vertical como en el que les mostré hace rato y como les estoy mostrando ahora. Acá sale lateral. Si yo tengo dos ubicados de esta manera, uno de ellos le va a calentar al otro. Entonces, esta es una manera errada de colocar
los compresores en los balcones. Los compresores se deben colocar de manera tal que la ventilación del aire caliente que sale acá, en este caso a 40 grados, no le sople al otro, porque entonces no se va a ventilar y se va a sobrecalentar. Esto se pone girando 90 grados, se tienen que poner así, alineados en forma horizontal, no vertical, como está mostrado acá. Si no hay forma, entonces es mejor colocar esto encima de esto. A ver si tengo una lámina. De esta manera. Este es el piso del balcón. Entonces yo coloco en soporte, uno en el piso y el otro arriba. O coloco así, de tal manera que la ventilación no le entorpezca al que está al lado. Bueno, hablé muchísimo de compresor, condensador, válvula de expansión, no dije todavía, y evaporador. Estos son los componentes básicos de los equipos de aire acondicionado. Todos los equipos tienen esto. Y vamos a tratar de teorizar un poco lo que vimos en las cajas que les fui mostrando de los diferentes equipos. Tenemos compresor, tenemos condensador, válvula de expansión y evaporador. Les dije, esto está unido por cañerías. Por estas cañerías pasa el famoso gas que le decimos, ¿verdad? Pero en realidad la forma correcta de decir es fluido refrigerante. El refrigerante pasa por diferentes estados a través de todos estos componentes. Se enciende el equipo de aire acondicionado, el compresor comprime ese fluido refrigerante. Ese fluido refrigerante se calienta, está en estado de gas, se calienta y llega al condensador. En este condensador, que tiene que estar refrigerado, baja su temperatura por condensación. Un líquido, cuando encuentra una temperatura muy caliente, o sea que un gas cuando encuentra una temperatura más fría, se vuelve líquido, que es lo que le decía que pasaba con el agua que hay en el ambiente. Encuentra la serpentina fría y se materializan las gotas, se vuelve líquido. Y lo mismo ocurre acá. El proceso de condensación dentro del condensador. Entonces, entra gas, se condensa, sale líquido. Entra en la válvula de expansión. La válvula de expansión hace que el gas se expanda. El líquido se expanda. Cuando se expande ese líquido, se enfría. Entonces ya entra frío en el evaporador. Yo suelo dar el ejemplo de la válvula de expansión como el desodorante. El desodorante que nos ponemos debajo de la axila está en estado líquido dentro del tubo. Después nosotros apretamos la válvula de expansión del desodorante y sale en forma de lluvia y sale frío, ¿cierto? Y eso es lo que ocurre también dentro del equipo de aire acondicionado. Hay una válvula de expansión que logra que este fluido refrigerante que está en estado líquido se enfríe. Siendo ese frío el que se intercambia con el aire del ambiente, entra aire del ambiente a la caja sin entrar a la cañería, lógicamente. Esto es un intercambio de calor nomás, no es una mezcla. Entonces entra el aire a la caja del evaporador a través de los ventiladores, entra el aire ambiente y sale el aire ya refrigerado. Y este fluido refrigerante o este refrigerante que entregó su frío vuelve de vuelta al compresor para seguir el ciclo. Esto es un ciclo, estos son un ciclo cerrado, estos son cañerías que transportan refrigerante. En un equipo de ventana ocurre todo adentro, en un split ocurre a través de las cañerías que usan, que tienen el split entre el compresor y el condensador. En un compacto conducto está todito adentro de su caja. En un chiller está dentro de la caja y también tenemos en los evaporadores dentro de un sistema indirecto también tenemos diferentes componentes. Profe, una consulta tengo. Sí, un ratito. ¿Sí? ¿Lo decís?
Sí, no, entonces, siempre en cualquier tipo de aire acondicionado, el aire es, vamos a decirle, estanco, o sea, se usa, es un ciclo del mismo aire, por decir así, o sea, el ventilador es para refrigerar, solo el compresor sería, el condensador, perdón. En un sistema de acondicionamiento térmico, en todos los sistemas de acondicionamiento térmico, tenemos que entender que el aire de ambiente nunca se mezcla con nuestro fluido, ¿sí? Nunca se mezcla. Solamente entra en contacto con cañerías frías, ¿sí? Hay ventiladores tanto en el condensador como en el evaporador. En ambos equipos hay ventiladores que se encargan de atraer el aire a la caja, de meter el aire a la caja y de volver a sacarlo. En el caso del evaporador, es nuestro objetivo refrigerar el aire del ambiente, ¿sí? Entonces, ese ventilador del evaporador absorbe el aire del ambiente, hace que entre al evaporador y vuelve a meter ya aire refrigerado al ambiente. En el condensador también hay un ventilador que mete aire dentro de la caja del condensador, pero con el único efecto de refrigerar el condensador. Ese es el objetivo. Hay ventiladores tanto en el condensador como en el evaporador, pero tienen diferentes objetivos. En el evaporador, el objetivo es enfriar el aire, que el aire ambiente entre al evaporador y salga frío. Y en el condensador queremos que entre el aire de afuera, que está a 30, 35 grados, y nos refrigere este gas que está a 150 grados. Por eso logra refrigerar, porque está a 150 grados. Y refrigere este condensador. Entonces entra el aire a 30 grados y sale a 45 grados. Saca calor, se lleva el calor. ¿Ok? Hay ventiladores en ambos. Y nunca en ningún evaporador que esté en un ambiente va a haber mezcla entre el aire ambiente y el contenido de mi cañería. ¿Por qué les digo el contenido de mi cañería? Porque en este evaporador de un sistema directo, esto es un esquema de un sistema directo, yo tengo o tenemos acá refrigerante. Pero si se tratase de un sistema indirecto, en este evaporador habría agua que está viniendo de mi chiller. Entonces, nunca el aire ambiente no se mezcla ni con el gas del refrigerante ni con el agua. Simplemente entran en contacto y esa cañería fría y el soplado del ventilador enfría nuestro aire. Acá se ven los dos ventiladores en el equipo de ventana, en este corte. Hay un ventilador del evaporador y hay un ventilador del condensador. El ventilador del evaporador hace que entre el aire y salga el aire. Esa es su función. Entra el aire, se enfría y sale frío. El ventilador del condensador estira aire exterior, hace que entre, refrigera el condensador y saca aire. Ya como el condensador está caliente, sale aire a mayor temperatura. Es lo que les decía. No sé si quedó claro. Sí, profe. Genial. Bueno, y acá vemos split, multi-split. Algo que tenemos que definir un poquitito es la ayuda de gremio. Ayuda de gremios es un concepto que vamos a hablar muchísimo todo el año. Y son todos los gremios que están interactuando para dejar una instalación terminada. ¿Qué gremio pueden ser? Albañilería, puede ser estructura, puede ser eléctrico, puede ser desagües,
puede ser PCI, todos los gremios que tengan alguna participación para dejar terminada nuestra instalación de aire acondicionado. En este caso, por ejemplo, yo voy a necesitar que el albañil me deje el vano. Ahí ya voy a necesitar el albañil. Voy a necesitar carpintería para poner un marco acá, para el aire de ventana. Voy a necesitar, para la condensación del evaporador, voy a necesitar desagüe al plomero. Voy a necesitar energía eléctrica para hacer funcionar este equipo. Entonces son los gremios que van a tener, que el arquitecto, porque el arquitecto y director de obra tienen que coordinar, que le ayuden a aire acondicionado para que termine este montaje. Acá, la misma cosa, yo voy a necesitar no solamente, o sea, lo que les digo es que el técnico de aire acondicionado no va a trabajar solo. Y si viene a hacer el montaje, va a decir, y me dejaste la toma para que yo enchufe, para que yo pueda poner, ¿y dónde está el desagüe? ¿Dónde vamos a llevar el desagüe? Y si no está previsto, lo que va a ocurrir es que se va a ver, vamos a tener la manguerita con el balde. Y eso pues no puede ser en el proyecto de un arquitecto que se precie de haber pasado instalaciones 4. No puede haber, no puede haber. Ustedes tienen que ver que todos los gremios interactúen para que esto quede bien. En un proyecto donde ya tenemos ductos, uno de los gremios más complicados va a ser el del cielo raso. Ustedes van a tener que compaginar todos estos ductos con todas las otras instalaciones, por encima del cielo raso. Aparte que van a tener que montar estos ductos por la losa. Van a tener que colgar esto de la losa. Van a tener que pasar debajo de las vigas. Y una cosa muy importante con el tema de los ductos y con el tema del aire acondicionado es que les va a definir en muchos casos la altura de sus edificios. Porque no es solamente la altura del cielo raso al piso, sino es la altura que tienen que dejar por encima del cielo raso para meter estos ductos. Entonces, ojo con eso. No es solamente meter los ductos, sino es también pasar por debajo de las vigas en el caso de que tengan vigas. Y ahí se ve la concordancia con la estructura. Otro tema tan importante que un buen arquitecto destaca en uno que no es tan bueno. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta y usa a su favor toda la información que le dan los ingenieros y los gremios para que su proyecto sea mejor. Nunca hay proyecto perfecto, ¿verdad? Pero todos los proyectos son perfectibles desde el momento que ustedes tienen en cuenta las cosas. Mantenimiento no es lo mismo que ayuda de gremios. Mantenimiento ya es posterior a la entrega de la obra y son tareas para que nuestro equipo que se colocó perfectamente siga funcionando bien. El mantenimiento de los equipos de aire acondicionado no es un tema menor. Y así como vimos que los equipos de aire acondicionado iban creciendo en envergadura, también los mantenimientos se van complicando en esta misma escala, ¿sí? Acá tenemos un mantenimiento, ¿sí? Que se hace una limpieza de filtro. Acá tenemos, y se ve todo en este lugar, ¿verdad? Acá nosotros tenemos que hacer limpieza de filtro adentro y ver un poco la conexión y todas las cosas eléctricas afuera. Y en un sistema como este, tenemos que hacer mantenimiento, ver si están funcionando las bombas, ver toda la parte eléctrica, ver los filtros de cada evaporador que tenemos, ver si están funcionando bien todos los elementos de medición, porque todos estos equipos tienen elementos de medición de presión, de caudal. Y por supuesto, cuando estamos hablando de edificios que tengan sistemas de agua helada, estos sistemas de agua helada no se monitorean con inspecciones visuales nada más. Estos tienen sensores y van a una parte de señales débiles, a un panel de control, así como el sistema de PCI,
donde yo puedo, a través de una computadora, mirarle a mi equipo de aire acondicionado cómo está funcionando, cómo están funcionando cada UMA, qué temperatura está teniendo, qué caudal de aire estoy teniendo y si hay algún mal funcionamiento. Entonces, se va haciendo más grande el mantenimiento a medida que el equipo también es más grande. Y también con mayores recursos para mantenimiento a medida que el equipo es más grande, donde se pasa de las inspecciones visuales a las inspecciones ya tecnológicas, ¿verdad? Inteligentes, electrónicas, informáticas. Las instalaciones de la parte informática, de la parte electrónica, todo lo que es señales débiles, está cada vez más fuerte, es muy amplio. Inclusive tenemos edificios que tienen controles inteligentes y todo eso es algo que tenemos que incorporar a esta materia. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien. Vamos a mirar un poquitito. Les mostré yo entonces el ciclo básico de refrigeración para un sistema directo. Vamos a ver un poquito el que es para el sistema indirecto. Este se repite. El que vimos primero. Tenemos el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador, ¿sí? Se repite en lo que es el chiller. En el chiller, en los chillers, vamos a tener todas estas unidades, vamos a tener cañerías también, unidas por cañerías, y acá sí hay refrigerante en las cañerías internas del chiller. Pero a diferencia de los equipos directos, este chiller no me va a enfriar aire, sino que me va a enfriar agua. Esa agua yo voy a enviar a los ambientes. Pero para lograr eso yo tengo que, en un sistema de agua helada, condensación por agua, yo tengo un segundo circuito que es de refrigeración del condensador, en donde a través de una torre de enfriamiento, enfrío agua y incluyo dentro del condensador, refrigero el condensador y el agua retorna caliente, habiendo refrigerado el condensador, se lleva su calor y vuelve a la torre de enfriamiento para volver a hacer el ciclo. Este es un ciclo importantísimo. Si nosotros no refrigeramos apropiadamente un condensador en cualquiera de los sistemas, simplemente no va a enfriar. Esa es la razón por la cual un equipo de aire acondicionado bien dimensionado no enfría. Es una de las razones. Que la refrigeración del condensador sea deficiente. Que esto no esté funcionando, la torre de enfriamiento, o en el caso más sencillo, que mis alumnos me hayan enfrentado los condensadores del split. No se va a refrigerar, no se va a poder enfriar lo que tiene que enfriar. ¿Por qué? Porque se va a sobrecalentar el equipo y no se va a lograr esta temperatura entre 4 y 7 grados que tiene que tener el refrigerante para poder enfriar. ¿Ok? Bueno, una vez que yo enfrié, el tercer circuito es el circuito que va a los ambientes. Está compuesto por el evaporador del chiller y los evaporadores de los ambientes, que pueden ser unidades manejadoras tipo gabinete o los fan coils que les mostré, que son también como cassette o como caja. Hay dos series de cañerías también, la que envía el agua fría a los evaporadores y la que devuelve, porque el agua entra, entrega su frío y tiene que volver al chiller para que vuelva a ser enfriada.
Entonces, hay dos series de cañerías, una que envía el agua fría y la otra que retorna el agua caliente de vuelta al chiller para poder ser de vuelta enfriada. Este ciclo o circuito número 3 es evaporador, evaporador del chiller con evaporadores de los ambientes. Vamos a ver un poco esto. Acá está el sistema a tornillo, como les dije, del chiller en una caseta. Acá hay dos chillers. Fíjense, estas casetas, estos equipos tienen tamaño y peso. Tamaño y peso, no son casetas menores. No necesitan estar a los 4 vientos. ¿Por qué? Porque su refrigeración se va a dar por la torre de enfriamiento. Acá está la torre de enfriamiento. El agua sube a las cañerías de la torre de enfriamiento, que también se le da serpentina. Dice que para enfriar un fluido hay que darle recorrido, hay que dejar que hay que dar este recorrido para darle tiempo. Para que se enfríen las cosas hace falta tiempo y espacio, dicen, ¿verdad? Bueno, eso se cumple en todas las cosas de la física. Le vamos a dar tiempo y espacio para que se enfríe el agua. Aparte, esto está perforado y cae en forma de lluvia. Y para ayudarle aún más, hay un ventilador que le sopla. Entonces ahí se enfría el agua, se recolecta en este depósito y es bombeada. Acá hay una bomba que estira el agua y hace que bañe el condensador para poder refrigerar. Al salir el agua, ven cómo entra, ¿cómo se llama? Fría, y después se va calentando porque esto está caliente y vuelve entonces caliente de vuelta para ser enfriado. Este es el sistema de refrigeración entonces del chiller. Esto se coloca al aire libre. ¿Por qué? Porque yo tengo este ventilador que yo necesito aire frío, o sea que aire ambiente para poder enfriar adentro de la caja. Entonces esto sí tiene que estar afuera. Esta es la unidad manejadora tipo caja. O un fan coil tipo caja. El aire entró, pasó y salió frío. Así es como se ve en un ambiente, con su control de temperatura. Tipo fan coil. Y estas son tipo UMA, le decía, le parece al gabinete del split dividido conductos, pero es más grande. Ahí tiene su salida de aire acondicionado y tiene también las cañerías de agua. Entrada para entrada y salida, ¿sí? Porque tiene que retornar también. Un detalle, ven como estas cañerías están aisladas. Esto es aislamiento, ¿para qué? Para impedir que se caliente mi aire ya frío que sale de la UMA. Las UMA se utilizan para ambientes de grandes dimensiones, porque este equipo me da una sola temperatura, gran cantidad de aire y una sola temperatura. Entonces, ambientes de grandes dimensiones de uso común. Se tiene que hacer el plan de mantenimiento de lo que es todo lo que es equipo de aire acondicionado, especialmente los que son de agua helada. Porque como les dije, tienen muchos componentes que mantener y eso se hace con ciertas frecuencias. Entonces se tiene que planificar el mantenimiento. Ahí va citando algunos de los mantenimientos que se hacen. Y yo les quería mostrar para ubicarnos también en el espacio y en el tiempo. A ver. Fíjense, ubicado en un pequeño proyecto. A ver si me abre. Fíjense cómo está ubicado. El chiller está ubicado arriba, en la azotea. Tiene una bomba
tiene cañerías que van a la UMA y tiene cañerías que retornan a la UMA. Esto pasa también por bomba. Entonces ahí el agua que se enfría en el chiller a través de bombas va a los diferentes ambientes, llega a las UMAs de los diferentes ambientes. Las UMAs están apoyadas, unidades manejadoras que son grandes, están apoyadas en los pisos y tienen que tener un espacio para su implantación. Otro tema es que estas cañerías tienen que atravesar las losas de hormigón y también acá no está nomás muy bien esquematizado, pero esto debería ir por cielo raso para que no sea visible, o bien esto debería llegar o debería estar conectado ya con el ducto para que pueda entrar a estas alturas, ¿verdad? Esto debería formar parte en el diseño del montante y esto ya estar comunicado con el montante para que se pueda llegar directamente a las UMAs. Otra vez de acá salen los ductos que van a los ambientes. Acá se ve, este también es un ejemplo con un chiller del evaporador, se bombea y va al otro evaporador que está en el ambiente. De la UMA va con ductos a refrigerar los espacios. Y también tiene que tener retorno. Y acá se ve también la posibilidad de incluir aire del exterior dentro de nuestra UMA para poder dar renovación de aire a este espacio que va a ser refrigerado por la UMA. A ver un poquito. En la plataforma les voy a dejar videos de cómo cómo se trabaja con esto, cómo esto funciona con todos los componentes. Vamos a abrir el espacio para las consultas para poder ir aclarando algunos puntos. También les quiero plantear, no hay tareas, pero les quiero plantear algunos problemas para que puedan ir resolviendo. Y lo mejor es solucionar espacios y proyectos de ustedes. Esos son los mejores problemas. Entonces, sobre eso podemos ir trabajando los que tengan interés para ir solucionando un poco los sistemas de aire acondicionado de esos diferentes proyectos. Vamos a abrir una actividad para que ustedes puedan ir solucionando ahí. Si hay algunas preguntas. De mi parte ya terminó la presentación, así que estoy a disposición para... Porque mi pregunta Sí. es en cuáles sistemas es donde hay renovación de aire así del exterior al interior de la construcción luego. Sí, correcto. En el sistema agua helada, el sistema de ventana y en el sistema compacto conductos está incorporado, así como vimos recién, la posibilidad de meter aire del exterior. El único sistema que no cuenta con esa posibilidad y hay que ver en forma mecánica, artificial, con un sistema aparte, es el split conductos. Perdón, el split en general, el split. No solo conductos. Profe, una pregunta. ¿Y cómo son los sistemas mecánicos en los splits, multi-splits, para poder lidiar con eso? No. Los sistemas de extractores
Eso se dimensiona en una instalación aparte, eso se dimensiona de acuerdo al número de renovaciones de aire de los diferentes ambientes. Hay una norma paraguaya que, que te da las tablas de la cantidad de renovaciones de aire necesarias en los diferentes ambientes y se compran los extractores y se colocan los extractores con sus diferentes salidas al exterior. Esa es una instalación adicional, no forma parte de la instalación de aire acondicionado. Si nosotros queremos agrupar las instalaciones de este tipo en instalaciones de ventilación, sí podríamos decir que tendríamos ahí las instalaciones que son de aire acondicionado y las instalaciones que son de extracción mecánica, pero no forma parte de la extracción de aire acondicionado propiamente dicha. Sí, como les dije, hay algunos equipos que permiten incluir en su red de ductos aire del exterior que nos da ya la posibilidad de cumplir con los requisitos de renovación y no así con el de, ¿cómo se llama? El caso del split. Profesor, quiere decir que en el momento en el que yo haga mi planta de refrigeración, yo no voy a incluir todo lo que es ese proceso aparte de extracción de aire. Eso no se incluye dentro de mi planta de refrigeración en el momento en el cual yo lo presento eso a la municipalidad o donde tengo que presentarlo. Claro, no. Tenés que poner, si se va a poner, hay que poner aparte, porque una instalación aparte. Si vos podés tener renovación de aire porque contás con los equipos que sí lo disponen, no hay ningún problema. Pero, pero si no y tenés que poner extractores, entonces es una instalación adicional que hay que presentar en planta adicional. Hay instalaciones de ventilación por diferentes motivos. Si vos tenés, por ejemplo, un espacio que vos solucionaste con Split y que es para muchas personas. Y también tenés el caso de los estacionamientos, donde hay que sacar el humo de los vehículos. Son dos instalaciones de ventilación que estás teniendo que presentar. Gracias, profe. Dale. Hay algunas consultas, yo puedo buscar ya algún videíto para ver.
Profe, no sale con sonido, no sé si está escuchando algo luego. No, sin sonido es. Yo les voy a dejar el link para que puedan escuchar después. Era más bien para que vayan mirando mientras ¿cómo se llama? Se inspiran para hacer algunas preguntas. Pero Yo creo que quedó bastante claro todo lo que se hizo más, profe, por eso no hay. quedó todo muy claro. ¿Les gustó? ¿Está bien? Sí, profe, demasiado bien. Bueno, entonces yo les voy a dejar las tareas, entonces ahí le van a subir las dudas, le van a surgir las dudas, porque cuando uno hace es que aprende. Le voy a dejar tareas que no son puntuadas, pero para que ustedes se ejerciten en diferentes casos problemáticos, ¿verdad? Entonces, para que puedan fijar todo lo que estuvimos viendo. Lo importante es que ustedes sepan y recuerden que son los dueños del proyecto, ustedes deciden qué es lo que tienen, qué es lo que quieren usar y cómo van a incorporarlo al edificio para que quede lo mejor posible desde el punto de vista estético y que también satisfaga criterios técnicos que tratamos de darle nosotros del lado de la economía, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta de hoy. Y hasta acá llegamos. Cualquier duda está abierto el foro. Eso también. A ver un poco. Acá tienen la plataforma en la unidad 1. Tenemos la unidad de acondicionamiento térmico. Hay un foro de consulta que pueden hacer consultas sobre la clase, sobre los contenidos. Acá está un material de instalaciones 4. Acá hay un video. Acá hay errores de montaje de los split. También hay un videíto. Tenemos acondicionamiento térmico en edificios. Este es un libro que tiene mucho de técnico. Al principio pues tienen que buscar nomás los últimos capítulos donde hay cosas muy interesantes sobre la ubicación de los equipos. Y acá hay otro concepto básico de refrigeración. Creo que es recuerdo que es un catálogo. Pero parece que mi sesión venció. Pero revisen nomás los materiales y mucho éxito. Espero que les vaya súper bien en aire acondicionado. No es un tema difícil. Ustedes realmente pueden incorporarlo muy fácilmente a sus conocimientos generales. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. hasta la próxima entonces. Voy a dejar de grabar y que tengan un hermoso fin de semana. Igualmente, profe.